El primer tic resonó con la misma indiferencia de siempre. Era un reloj cualquiera, colgado en la pared de una oficina de coworking, donde freelancers y creativos intercambiaban ideas mientras sorbían café frío. Un espacio lleno de color, música suave y el incesante repiqueteo de teclas. Nadie prestaba atención al reloj, excepto cuando sus agujas marcaban el final de una jornada agotadora. Pero algo, aquella noche, lo volvió distinto. La primera en notar el cambio fue Ana, una diseñadora gráfica que se sentaba junto a la pared del reloj. «Es raro», comentó en voz baja mientras ajustaba la pantalla de su portátil. Nadie respondió, porque nadie escuchó. El tic-tac que antes era apenas un murmullo se había vuelto un golpe metálico, como un martillo golpeando acero. El sonido se amplificaba lentamente hasta hacerse imposible de ignorar. Los pocos que quedaban en la oficina, apenas 7, pues ya era tarde, miraron hacia el reloj. Una presencia pesada parecía emanar de él, como si la habitación hubiera perdido el aire. «Es solo un maldito reloj viejo», dijo Carlos, el programador que siempre llevaba auriculares gigantes. Pero incluso él se los quitó. «Voy a quitarle las pilas». Caminó hacia la pared y el golpe de sus zapatos resonó más fuerte de lo que debería. Cuando Carlos tocó el reloj, el sonido cesó. Un silencio absoluto llenó la habitación, como si el edificio hubiera sido tragado por el vacío. Todos se miraron, tensos, esperando algo que no sabían nombrar. Carlos sonrió incómodo y alzó el reloj para mostrarlo. «¿Ven? Nada que tem». El tac volvió. Solo que esta vez no venía del reloj. El primer golpe llegó desde el techo. Luego, uno desde el suelo. Uno más desde las paredes, como si algo estuviera moviéndose entre los cimientos, arrastrándose entre las grietas. Los golpes comenzaron a sincronizarse, un ritmo hipnótico que parecía controlar el aire mismo. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Ana, ya de pie y retrocediendo hacia la salida. Nadie respondió. Nadie sabía. De repente, las luces comenzaron a parpadear, pero no se apagaron del todo. La luz titilante proyectaba sombras deformadas en las paredes, sombras que no correspondían con los cuerpos presentes. Una figura oscura se extendió desde el lugar donde el reloj había estado colgado. No era humano ni animal, sino una forma sin rostro que parecía devorar el espacio a su alrededor. Carlos gritó primero. No porque viera algo, sino porque sintió el frío. Un frío que calaba hasta los huesos, que hacía temblar incluso la realidad. Los demás no tardaron en unirse al caos. «Corran», gritó alguien, pero era inútil. Las puertas estaban cerradas. No con candados o cerrojos, sino con algo más visceral, como si las paredes mismas hubieran decidido que nadie saldría. La figura creció, se retorció y se dividió en otras más pequeñas, que comenzaron a moverse por el espacio, explorando a los aterrorizados trabajadores. Una de ellas pasó rozando a Ana, y al instante sintió como si 1000 agujas se clavaran en su piel. Pero no eran agujas, eran recuerdos, todos distorsionados, como si su mente estuviera siendo arrancada y reescrita. Carlos intentó romper una ventana con una silla, pero antes de que pudiera hacerlo, una de las sombras lo alcanzó. No gritó esta vez. Sus ojos se quedaron abiertos, mirando algo que nadie más podía ver, y su cuerpo se desplomó al suelo como un títere al que le cortaron los hilos. Ana y los otros 5 se apiñaron en el centro de la habitación, temblando mientras las sombras los rodeaban. El reloj, olvidado en el suelo, comenzó a girar sus agujas en sentido contrario, emitiendo un sonido que ya no era un tic-tac, sino un lamento. «Estamos atrapados en el tiempo», murmuró Miguel, un escritor que apenas había hablado en toda la noche. «Esto no es real. No puede serlo». Pero lo era. Las sombras comenzaron a susurrar. No con palabras, sino con emociones, miedo, culpa, anhelo, arrepentimiento. Cada persona en la habitación sintió que algo profundo y oscuro dentro de ellos era arrancado y proyectado en el aire, como si sus secretos más oscuros fueran escritos en el vacío. Uno a uno, cayeron. No muertos, sino algo peor, atrapados en un limbo entre el ser y el no ser, sus cuerpos aún respirando pero sus ojos vacíos, como si la conciencia hubiera sido absorbida por las sombras. Ana fue la última. Intentó rezar, aunque no creía en nada, mientras las figuras oscuras se cerraban sobre ella. Vio el reloj una última vez, y en el reflejo de su vidrio sucio, no vio a sus compañeros ni a las sombras, sino a un mundo que se desmoronaba en espirales de caos. El último sonido fue un tac, solitario y definitivo.
A la mañana siguiente, el edificio estaba vacío. Las luces aún titilaban y en el suelo, donde antes estaban los cuerpos, solo quedaban sus sombras, imborrables, como cicatrices en el concreto. Y el reloj volvió a colgarse en la pared, esperando. Mis ojos los quiero.